Bienvenido a mi defensa de trabajo, maestría en educación, mención y enseñanza de la física, miembros del jurado, doctor Lenín Coriel y doctor Igor Colmenares, y muy especialmente a mi tutor, doctor Emilio López. Mi persona, Fiorella Guevara, y mi trabajo se titula Metrópoli como herramienta didáctica para el aprendizaje de las leyes de Kirchhoff, dirigida a los estudiantes de la especialidad de electricidad en la Escuela Técnica Rómulo Gallego, de la ciudad de San Felipe, Estado de Aragón. La misma surge, ¿verdad?, por la necesidad de implementar nuevas herramientas didácticas para la enseñanza y el aprendizaje de las leyes de Kirchhoff a estudiantes de electricidad. Debido a que he observado durante este tiempo que tengo como frente al servicio de la escuela técnica que muchos docentes hoy en día, a pesar de las constantes demandas educativas y las constantes transformaciones curriculares, aún practican una metodología muy tradicional al momento de impartir las clases, sobre todo en el momento de la resolución de problemas. Entonces, esto ha conllevado a que el estudiante de electricidad se vea poco motivado en su especialidad. Además de ello, que los mismos no tengan dominio, ¿verdad?, conceptual de lo que son las leyes de Kirchhoff y los conceptos básicos y fundamentales de su especialidad. Y esto más adelante lo voy a explicar, cómo ellos manejan los conceptos de corriente, sobre todo de resistencia, fuentes de voltaje. Es sorprendente ver que estudiantes de electricidad aún no tienen ese dominio conceptual. Ahora bien, en el capítulo 1, ¿verdad? Cuando hablamos del planteamiento del problema, tenemos lo que es la didáctica como punto principal. Y es punto principal porque recordemos que el docente juega un papel fundamental dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. El mismo debe, ¿verdad?, debe promover un aprendizaje significativo hacia sus estudiantes. Es por ello que tanto en la didáctica, por ser un arte de enseñar, como así lo definía Sánchez 2012, de acuerdo con el alemán Wolfgang, ellos mencionaban de que era un arte y por lo tanto ese arte debe tener una orientación positiva hacia el estudiante, además que esto permite la formación es una formación del mismo. Por otro lado, tenemos lo que es resolver un problema, que es otro de los focos de este trabajo. Resolver un problema, de acuerdo con Adelon Ballester, Kleber y Gómez, en 2016 nos hablan que cuando una persona un individuo resuelve un problema, debe ser muy crítico y debe analizar muy bien la situación para luego buscar una solución. Entonces, sin embargo, dentro, ¿verdad?, de la escuela técnica o dentro dentro de la escuela técnica de los estudiantes de electricidad, he observado cómo ellos no manejan, no son críticos en el momento de resolver un problema. Es por ello que nos apoyamos en Garrido, Marín Díaz y Levicoy 2015, y ahora que una de las grandes dificultades es precisamente eso, el hecho de que el estudiante no entiende ni no comprende el problema. Eso acarrea entonces el hecho de que el estudiante no logre una solución adecuada, o si la logra, lo hace de manera muy mecánica. Ahora bien, para López y Vergara nos habla de una construcción social en el momento de esa construcción del conocimiento. En este caso, ellos nos hablan de que el estudiante hablan de los conocimientos previos del estudiante y con los nuevos conocimientos, pero si el estudiante tiene dificultades para comprender, analizar e interpretar un problema, entonces quizás esos conocimientos previos se ven un poco desvanecidos, un poco tenues, digámoslo así, en cuanto a los nuevos conocimientos, ya que ellos se vuelven muy mecánicos a la hora, y es porque sus docentes vienen siendo muy tradicionales al momento de dar la clase. Ahora bien, dentro de lo que es resolver un problema, tenemos que existen dos tipos de enfoque, el cuantitativo y el cualitativo. De acuerdo con Perales y Thanos en Cero, Cancares y Pozo 2006, nos hablan que el cuantitativo es aquel donde se viene dado por determinaciones matemáticas. Su solución básicamente se da a través de ecuaciones o de datos numéricos, mientras que lo cualitativo nos lleva, ¿verdad?, a un análisis, a una interpretación, a una contextualización del problema. Sus soluciones son totalmente diferentes, incluso la cualitativa puede tener diversos caminos en nuestra solución, mientras que los cuantitativos solamente tienen un camino y es una única respuesta. Ahora bien, enfocados en esto, lo que es los problemas en física, en la resolución de problemas de física, en la Escuela Técnica Rómulo Gallego, hablamos de los docentes no especialistas dentro de la institución.
Hay cuatro docentes, incluyéndome en este caso. Dos de ellos son de matemática, uno de mecánica y mi persona. El dos de matemática tiene muchos años dando física, al igual que el profesor de mecánica. Sin embargo, el de mecánica, él es un profesor que ya tiene, aparte de que tiene años de experiencia dando física, también tiene una maestría en enseñanza de la física. Sin embargo, he observado cómo ellos hoy en día aplican una metodología tradicional a la resolución de problemas. Y yo creo que esto viene dado debido a que como no son especialistas, y mencionaba Martínez y Tureza, que al no ser especialistas su realidad es matematizable, es decir, ellos se enfocan solamente en un resultado. Cuando aplican o cuando resuelven un problema, ¿verdad? Buscan es una única solución, que es la parte matemática, digamos, es resolver matemáticamente, pero no buscan contextualizarle al estudiante. Eh, es una de las grandes problemáticas que debe se está enfrentando dentro de la institución. Ahora bien, tenemos lo que es el perfil docente. Recordemos que todo docente en su forma más general, en su perfil más general, ¿verdad? Debe integrarse a estas nuevas formas de enseñar. Sin embargo, ¿verdad? Hoy en día hemos visto cómo docentes, a pesar de los años, cómo han transcurrido todos estos años y estas transformaciones constantes curriculares, aún manejan una metodología tradicional. Ven al estudiante como un simple receptor de información y ellos como un transmisor de esa información. Hoy en día el docente de física debe tener dominio, ¿verdad? En el área tecnológica, dado que hoy en día las instituciones tenemos lo que son los servicios, además tienen que tener dominio en el área en los laboratorios, porque otra de las problemáticas que observaba dentro de esta institución es que a pesar de que hay docentes que están dando física, ¿verdad? Ellos no manejan no manejan las maneras pedagógicas, pues. Entonces, y yo creo que dentro del perfil docente en su forma más general debe tener dominio de los recursos que, que lo rodean. Ahora bien, en- ahora bien, como hablamos de que era resolver un problema, ahora vemos lo que es un problema. De acuerdo con Sun y con el 2010, ellos nos hablan que un problema no es más que una situación, ¿verdad?, en la que hay que buscarle soluciones de inmediata, que muchas veces en la realidad educativa es que muchas veces estas soluciones se dan a través de datos numéricos, a través de la aplicación de ecuaciones. Por su parte, comenta Polya, citado en Navarro 2006, de que no es más que un camino allá donde no se conoce, donde no se conoce, un camino allá donde no se conocía, lo mencionaba Polya. Ahora bien, eh, dentro de los métodos de resolución del problema tenemos a Wallace con su proceso creativo, el cual fue expuesto en 1926. Por su parte tenemos a Schoenfeld con la heurística, el proponente meta en el año 1985, Branford y Stein, método ideal en el año 1993. Cabe destacar que estos dos últimos, ¿verdad?, basan su método en el método Polya. Es por ello que vemos la importancia del método Polya, solo que este Schoenfeld nos habla de que ellos nos hablan de que la heurística es muy particular en cada uno de los problemas. Es lo que difiere del método Polya del método Polya. Ahora bien, cuando nos vamos a lo que es el método de resolución de problemas, para este caso en particular, para esta investigación, nos basamos en estos cuatro pasos que describe Polya en el año 1945. Y es que él habla de que comprender, uno de los pasos es comprender el problema. El segundo es elaborar un plan. El tercero es aplique o ejecute ese plan y el último es revise y verifique digamos, el resultado o la solución. Ahora bien, partiendo de las ideas de estrategias autónomas que mencionaba Mendoza en su trabajo, ella habla de estrategias autónomas. El docente de hoy en día debe manejar de acuerdo a su realidad educativa estrategias autónomas, es decir, que debe trabajar en base a su realidad. Y el caso en particular, en vista de que nosotros vimos, o en este caso mi persona, observé que los estudiantes carecen de los conocimientos básicos, no tienen dominio conceptual de los conceptos básicos como corriente, voltaje, resistencia, entre otros. Entonces me vi la necesidad de tomar este método, pues ya verdad que en un principio, o su principio, era para ser aplicado en ejercicio o resolución de problemas cuantitativos.
y fue aplicado, ¿verdad? Lo tomo, digamos, extraigo ese método, esa aplicación de ese método solo a lo cuantitativo y lo llevo a lo cualitativo. Entonces es ahí donde comparto la idea de que nosotros como docentes debemos hacer uso de estrategias autónomas. Ahora bien, en el cuando hablamos de la metodología del docente, ¿verdad? De acuerdo con Carlos 2008, nos dice que el docente juega un papel fundamental en el proceso de enseñanza y aprendizaje del estudiante. Por tanto, si el docente tiene una metodología tradicional, el estudiante va a resolver los problemas de manera tradicional, mientras si el docente aplica estrategias innovadoras, diferentes estrategias, discusiones socializadas, debates, entre otras, que permiten al estudiante la concepción o el dominio de esos conceptos, de los conceptos básicos y fundamentales de su especialidad, entonces ahí es donde se va a ver el verdadero cambio. Por su parte, ahora venimos con lo que es la realidad. Como bien mencioné, una de las tantas realidades de la Escuela Técnica Rómulo Gallego es que una carece de profesores especialistas, dos, que sus metodologías son muy tradicionales y esto ha conllevado a que el estudiante, a que disminuya digamos, a que disminuya el interés de los estudiantes en cuanto a las clases de física. Eh, Además de ello, de que los estudiantes, es increíble, pero los estudiantes de quinto año aún no manejan los conceptos básicos y fundamentales, y entre esos menciono el hecho de que hay estudiantes hoy en día que no manejaban lo que era una resistencia. Para ellos una resistencia era simplemente la resistencia de colores. Es por ello que yo doy un enfoque diferente y lo voy a explicar más adelante en mi propuesta, ¿verdad? De cómo manejar estos conceptos, estas resistencias, estas fuentes de voltaje que el estudiante desconocía y de llevarlo a otro, digamos, a otro enfoque cualitativo. Eh, Ahora bien, otra de los grandes problemas es que en electricidad es que la mayoría de los estudiantes no comprenden, ¿verdad?, lo que son los circuitos eléctricos, no tienen dominio de lo que son los circuitos eléctricos, porque si bien recordamos la electricidad en este punto es muy abstracta, o la electricidad o esta parte de la física es muy abstracta, es muy difícil decirle al estudiante, mira, observa cómo va pasando la corriente, o sea, para el estudiante es imposible verlo. Entonces una dificultad, y bien lo comentaba Fede Loque en citadas en Becerra. Es la verdad es que a los estudiantes les cuesta tienen una gran dificultad en la comprensión de lo que son circuitos eléctricos. Ahora bien, hablamos de lo que es la innovación de mi método. Mi método, yo no sé si logran observar, pero en este circuito que ustedes observan acá, tenemos diferentes resistencias. Resistencias, la que yo tomé, el que son electrodomésticos, voy a decirlo de forma, o sea, de lo más coloquial que se pueda, los alimentos receptivos son simplemente electrodomésticos que tenemos en nuestra casa, ¿sí? Y que estas fuentes de voltaje que observamos aquí, son las tomas corrientes que comúnmente también tenemos en nuestras casas. Además de los foquitos, los focos o los bombillos que tenemos aquí, cada uno de ellos son unos elementos resistivos. Por su parte tenemos este circuito, ¿verdad?, donde tenemos una resistencia 1, la resistencia 2, la resistencia 3, y son resistencias bajo la terminología, ¿verdad?, digámoslo así, de los textos actuales. Pero si bien es cierto para los estudiantes, ver y observar e interpretar que esas son resistencias, que esa resistencia puede ser un movillo, que esa resistencia puede ser un ventilador, que esa resistencia puede ser un secador de cabello, es algo complicado. Es por ello que nosotros planteamos que el método Polya trabajarlo desde lo cuantitativo a lo cualitativo. Es decir, que los cálculos de corriente eléctrica en este punto van a ser no se van a dar a través de tantos métodos de igualación y de sustitución. Entonces, una de las grandes innovaciones, y tomando como punto de partida este método Polya, y creo que es muy oportuno si nosotros observamos, para el estudiante es mucho más visible ver este circuito, saber que estas son resistencias y que esto es exactamente igual a esto, eh, y que podemos llegar a una solución simple, sencilla, tener dominio de los conceptos a través de esto. Ahora bien, si observamos esta resistencia, ¿verdad? Dentro de este trabajo, nosotros buscamos innovar el método Polya, como bien lo decía,
en su totalidad. Es decir, nosotros aquí utilizamos fuentes de voltaje como toma corriente y otras resistencias en el caso de ventiladores y otros electrodomésticos que comúnmente se consiguen en nuestra casa. Cabe destacar, ¿verdad?, que que cuando hacemos uso de estos artefactos eléctricos, dejamos muy en claro al estudiante de que no se utilizan con corriente continua, sino con corriente alterna. Gracias a Dios ellos manejan esa información. Sin embargo, era una manera de ilustrarle al estudiante otro tipo de resistencia, que ellas forman parte de una resistencia en un circuito eléctrico y que las fuentes de voltaje no son solamente aquellas que utilizan en el taller de electricidad, sino que además de eso, una fuente de voltaje fue una batería de teléfono, una fuente de voltaje es un toma corriente, y es una manera de que el estudiante comprenda un poquito más y contextualice un poquito más este contenido de leyes de Kirchhoff. Ahora bien, dentro de las interrogantes que surgieron a partir de estas observaciones directas, ¿verdad? Surgen las siguientes interrogantes. ¿Cuál es la necesidad de implementar el método POLIA como herramienta didáctica para el aprendizaje de las leyes de Kirchhoff dirigida a los estudiantes de la especialidad de electricidad de la Escuela Técnica Rómulo Gallegos? Además, surge otro interrogante que era, ¿será factible el uso del método POLIA como herramienta didáctica para el aprendizaje de las leyes de Kirchhoff? Y finalmente, ¿cómo vamos a diseñar esta propuesta para el aprendizaje de las leyes de Kirchhoff basadas en el método POLIA? Entonces, como herramienta didáctica en la especialidad de electricidad de la Escuela Técnica Rómulo Gallegos. Ahora bien, para los objetivos de este trabajo, ¿verdad? Uno es proponer el método POLIA como herramienta didáctica para el aprendizaje de las leyes de Kirchhoff dirigido a los estudiantes de la especialidad de electricidad de la Escuela Técnica Rómulo Gallegos. Y como objetivos específicos tenemos el diagnosticar la necesidad del método POLIA como herramienta didáctica, asimismo determinar la factibilidad del método POLIA como herramienta didáctica y diseñar una propuesta, ¿verdad?, para el aprendizaje de las leyes de Kirchhoff basadas en el método POLIA como herramienta didáctica en la especialidad de electricidad en la Escuela Técnica Rómulo Gallegos. Ahora bien, hablamos de la justificación. Recordemos que, o como bien les decía, que la resolución del problema es uno de los grandes obstáculos que presenta el estudiante. O sí, dentro del proceso de enseñanza es una de las grandes dificultades que se presenta al estudiante, debido a que el mismo no logra muchas veces entender, comprender, analizar y extraer de una situación planteada, ¿verdad?, la información necesaria para resolver un problema. Es por ello que nosotros, partiendo del método POLIA, que más adelante se explicará, vamos a dar un enfoque diferente a lo que es la resolución de problemas, porque si bien es cierto, en casi todo, ¿verdad?, se aplica una metodología tradicional, que es aplicar una ecuación, el estudiante se acostumbra a aplicar una ecuación de manera muy mecánica y dar respuesta a una solución de manera muy mecánica, que muchas veces esa respuesta, si uno le pregunta a un estudiante, quizás no sabe responder a qué se refiere ese resultado. ¿Qué quiere decir ese resultado? Entonces, usamos el método POLIA para la resolución de problemas cualitativos, es decir, vamos a disminuir un poco lo que es el uso de ecuaciones, el uso de datos numéricos, y vamos a darle un análisis más contextualizado a los problemas. Ahora bien, dentro de las estrategias de enseñanza, ¿verdad?, hablamos de que a partir de estas herramientas didácticas, ¿verdad?, que se pretende plantear, ¿verdad?, el docente, como bien decía, como transmisor de conocimiento, no, digamos, el constructivismo, va a implementar nuevas estrategias de enseñanza, y que va muy bien con estas nuevas demandas curriculares y estas transformaciones, bueno, demandas educativas y transformaciones curriculares. Partiendo de esto, este trabajo se enmarca en una línea de investigación de problemas sobre la didáctica de la física relacionados con la epistemología de la disciplina. Es decir, nosotros vamos a trabajar el método POLIA como estrategia, como herramienta didáctica, en la resolución de problemas cualitativos, especialmente en las leyes de Kirchhoff. Ahora bien, vamos para el capítulo 2 en el marco teórico. Para este estudio tomamos como base, ¿verdad?, o antecedente, tenemos internacionales y nacionales. Es importante mencionar que regionales no encontré trabajos regionales. Ahora bien, comenzamos con Rodríguez 2019, quien tituló su trabajo Aplicación del método POLIA en el desempeño académico de los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación Física de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2017,
en Lima, Perú. El mismo trabajo, ¿verdad? Con dos grupos, efectivamente, un grupo de control y un grupo de experimental. Eran dos grupos que correspondían, digamos, a un semestre. Él mismo, a través del método Polya, pudo ver el desempeño, se demostró el desempeño académico de los estudiantes. En otras palabras, sí fue eficaz el método Polya para determinar el desempeño académico de los estudiantes en la Escuela Profesional de Educación Física. Ahora bien, tomamos como trabajo nacional a Mendoza 2014, en el cual tituló su trabajo El método Polya como estrategia didáctica en la enseñanza de la resolución de problemas sobre el movimiento rectilíneo uniforme en tercer año de educación media general. Este trabajo nos habla del método Polya como estrategia didáctica, pero en el movimiento rectilíneo uniforme. Fue de gran aporte para nuestro trabajo, ya que incluso él mencionaba mucho sobre innovar dentro de que nosotros como docentes debemos innovar constantemente en nuevas formas de enseñar. Además de ello, tenemos a Martínez, ¿verdad? 2014, con su trabajo en manual para la resolución de problemas como recurso instruccional para la enseñanza de la cinemática en contexto rural. Me gustó mucho este trabajo porque él contextualizaba, ¿verdad? En este trabajo se contextualizaba totalmente los problemas de cinemática y es una de las grandes ideas que yo he tenido porque para mí, vuelvo y repito, el trabajar contextualizado los problemas ayuda mucho a entender a los estudiantes los contenidos básicos en este caso, de cada tema. Ahora bien, sobre la base teórica tenemos el constructivismo. Para ello nos basamos en las ideas de Piaget, Vygotsky y Ausubel. Recordemos que para Piaget, ¿verdad? El aprendizaje se realiza gracias a la interacción entre dos procesos, una asimilación y una acomodación. Entonces, cuando el estudiante asimila o interactúa con el objeto de estudio, con el objeto de conocimiento, entonces ahí es donde él adquiere un conocimiento. Por su parte, Vygotsky, ¿verdad? Nos habla que el aprendizaje no es más que el resultado de la interacción del individuo con el medio. Cuando éste interactúa, ¿verdad? Con el medio o con otro, su aprendizaje adquiere digamos, otro nivel o nuevos conocimientos, digamos de esa manera. Por su parte, Ausubel nos habla de un aprendizaje significativo, que es aquel en el que la información nueva, ¿verdad?, adquiere significado para el que aprende a través de la interacción con aspectos relevantes ya existentes en su estructura cognitiva. Y él lo llamaba aprendizaje significativo. Entonces, es decir, que todos hablan de un aprendizaje de interacción con otros, un aprendizaje que debe verse mucho en las instituciones educativas. Ahora bien, nos vamos con el método Polya. Polya nos habla de su método, el cual tiene un enfoque para la resolución de problemas de tipo lógico-matemático. Es decir, él lo llevó realmente, ese problema, la resolución de problemas fue planteada primeramente fue a la resolución de problemas matemáticos. Él nos hablaba de cuatro fases o de cuatro pasos. Uno era entender el problema, otro es diseñar un plan, el tercero es ejecutar el plan y finalmente es examinar una solución. Cuando él habla de entender el plan, es comprender y analizar, ¿verdad?, el problema. El estudiante debe leer muy detenidamente, mencionaba él, que el estudiante debe leer muy detenidamente el problema y una vez que lea y sepa, ¿verdad?, que conozca qué es lo que él va a extraer, qué es lo que le están pidiendo en ese problema, es cuando él puede pasar al segundo paso. Mientras el estudiante no comprende, analice críticamente el problema, muy difícilmente va a pasar a diseñar un plan. Y sí lo puede hacer porque los estudiantes realmente por cumplir con un requisito que es la nota, lo hacen. Pero dentro de este problema realmente es diseñar un plan. Cuando una vez que comprende, nos vamos a lo que es diseñar un plan. Él habla de que el estudiante debe afrontar un problema, el estudiante debe afrontar, la manera como el estudiante afronta ese problema, a través de qué, a través de diagramas, de dibujo, de croquis, entre otras. Es decir, el estudiante mismo busca la manera, es quien busca de manera, digamos, constructivista cómo poder resolver esa situación. Además de ello, una vez que él diseña un plan, él va a ejecutar el plan. ¿Y qué es ejecutar el plan? Simplemente poner en práctica el plan diseñado. Paul ya menciona que muchas veces ese plan no tiene salida o su salida no es lógica. Él llama, ¿verdad?,
a que el estudiante no sea, que el estudiante sea persistente y no se quede solamente con que, o decaiga, ¿verdad? Y diga, no, ya no puedo porque esta no es la solución, no, sino que si hay que devolverse en otro paso, es decir, si tenemos que devolvernos otra vez a diseñar un plan, entonces nos devolvemos y bueno, vamos y ejecutamos el plan. Ahora bien, como último paso de él, examinar la solución. Él habla de que la respuesta o resultado obtenido es razonable. Una vez que el estudiante entiende y comprende el problema, ¿verdad? Cuando examina su solución, él tiene que darle respuesta a esa comprensión y ver si es coherente lo que yo entendí y lo que yo estoy, y la respuesta que yo estoy dando. Bien, ahora, cito a Mendoza, él habla de que los problemas literales tienen una gran ventaja sobre los problemas puramente numéricos. Y él menciona, es decir, que si este problema está dado en letras, el resultado puede en efecto someterse a varias verificaciones. ¿Por qué tomo esta cita? Y es muy particular porque hablamos de que yo les mencionaba que yo voy a trabajar con el método Polya. O sea, en esta investigación se va a trabajar con el método Polya. El trabajar con el método Polya, ¿verdad? A través de problemas cualitativos me va a permitir diferentes verificaciones, porque ciertamente el estudiante no va a tener un solo camino, el estudiante puede tener uno, dos, tres, cuatro caminos para resolver ese problema, siempre y cuando la solución sea razonable, como lo mencionaba Polya. Ahora bien, dentro de las herramientas didácticas tenemos que no son más que aquellos recursos que utiliza el docente para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Dentro de la estrategia de enseñanza tenemos las ilustraciones, la discusión dirigida, el taller, clases prácticas, resolución de ejercicios y problemas. Recordemos que la estrategia de enseñanza, ¿verdad? Trabajan conjuntamente con el estudiante y el docente. Ahora bien, para las estrategias de aprendizaje tenemos el autoaprendizaje, la responsabilidad y estudio independiente. Es decir, estas estrategias de aprendizaje es la manera como el estudiante o las técnicas de estudio que el estudiante utiliza para su aprendizaje. Ahora bien, la resolución de problemas cualitativos, menciona Lucero, Cancares y Pozo, son aquella situación acotada o abierta en la cual los datos numéricos son mínimos o no existen. Y yo les coloco como ejemplo, ¿verdad? Les coloco como ejemplo estos circuitos, ¿verdad? Un circuito que es la manera como yo plasmo mi ejercicio. Y también tengo este circuito. Este es exactamente lo mismo que este. Eh, Ahora bien, cuando el estudiante yo le planteo situaciones de, por ejemplo, calcule por una de las mallas cuál corriente será mayor. Entonces, claro, si el estudiante se va a esto, nosotros vemos muchos datos numéricos, sí, muchos datos numéricos, y el estudiante ya se bloquea, digamos, el estudiante va predispuesto a que no va a resolver eso porque simplemente ve muchos datos numéricos que a lo que no, para él quizás no son relevantes, o no sabe ni siquiera cómo afrontar ese problema. Ahora bien, cuando nosotros mostramos esta resolución de problemas cualitativos, es decir, plasmamos, ¿verdad?, a través de imágenes que ayudan mucho al estudiante, ¿verdad?, a ver la resistencia, porque de esa manera no solamente va a ver que las resistencias son solamente esas rayitas que nosotros observamos, sino que las resistencias son cada uno de los artefactos que tenemos en nuestra casa. Además de ello, utilizamos lo que son las fuentes de voltaje, que son tomacorrientes, e interruptores. Bueno, aunque por aquí no sé si ustedes lo logran ver, pero sí se ve un poquito clarito aquí el interruptor. Entonces, este es uno de los planteamientos que yo llevo en este caso, ¿verdad? Que es el problema cualitativo, es decir, calcular, digamos, yo voy a determinar cuál corriente ha de ser mayor partiendo de esto, pero sin necesidad de que el estudiante me vaya a aplicar determinado método, digamos, de igualación, sustitución, no. Simplemente que a partir de lo que él observa, ¿verdad? Él pueda determinarme las corrientes que están presentes en ese circuito. Y finalmente, para las leyes de Kirchhoff, finalmente no, hablamos de lo que es las leyes de Kirchhoff, ¿verdad? Las temáticas o los puntos que se van a abordar a partir de esta resolución de problemas cualitativos son la ley de unión de conservación de la energía, la ley de espiras, circuito cerrado, completo, circuito abierto, fuerza electromotriz, nodo, rama, red plana, lazo, malla, corriente eléctrica, conservación de la energía, existencia de un conductor. Son cada uno de los puntos que se van a abordar dentro de esta temática que es la resolución de problemas cualitativos. Ahora bien, como base legal tenemos el artículo 102, pues, que menciona de forma muy general que la educación es un derecho constitucional y un deber, es un derecho constitucional primeramente
y un deber. Por lo tanto, también lo siento diciendo que como respectivamente es un derecho constitucional y un deber constitucional. Por otra parte, tenemos que el artículo 15 nos habla de desarrollar la capacidad de abstracción y pensamiento crítico mediante la formación de la filosofía, lógica y matemáticas, con métodos no innovadores. Es decir, tomamos como base estos artículos porque, vuelvo y repito, la educación es un derecho constitucional y porque el artículo 15 muy oportunamente nos habla de que como docente debemos desarrollar un pensamiento crítico al estudiante y además utilizar métodos innovadores, que es lo que buscamos a través de esta nueva herramienta didáctica, como el uso del método POLIA en la resolución de problemas cualitativos. Ahora bien, el capítulo 3, hablamos de lo que es el marco metodológico. Decimos que el paradigma es positivista, de acuerdo con Rico 2006, debido a que el análisis se basa en la estadística. Por otro lado, el enfoque es cuantitativo porque de acuerdo con Parelli y Martin 2012 nos hablan de que el análisis de los resultados deben ser a través de gráficos estadísticos y fue lo que se llevó a cabo. Por otra parte, del diseño y tipo de investigación hablamos de un diseño no experimental y el tipo de investigación de campo. El diseño no experimental porque no se manipularon ninguna de las variables que de acuerdo con Parelli y Martin 2012 nos mencionan y el tipo de investigación fue de campo porque fue directamente, la observación fue directa en la Escuela Técnica Rómulo Gallegos. Además de ello, esta propuesta se enmarca en una modalidad de proyecto factible, que de acuerdo con el manual de trabajo de especialización y grado de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Dentro de la fase tenemos que la fase documental, tomamos como base para la documentación de este trabajo tesis ya que tenían relación con la resolución de problemas y con el método Polya, respectivamente. Para la fase de campo, bueno, la observación fue directa en la Escuela Técnica Rómulo Gallego y para la fase de análisis, la extracción de esos datos se dio a través de un cuestionario de 14 ítems y fueron analizados pues, respectivamente eh, por, por estudios estadísticos. Disculpen. Y por último, la fase de diseño, que fue el diseñar una propuesta didáctica para lo que es la resolución de problemas cualitativos en las leyes de Kirchhoff. Por otro lado, tenemos la población, que de acuerdo con Gustavo, entonces nuestra población fue de 17 estudiantes y la nuestra, de acuerdo con Tamayo 2014, fue una muestra censal porque tomamos el 100% de esta población de 17 estudiantes de la única sección de la escuela, del grupo de electricidad. Por otra parte, bueno, tenemos en técnicas e instrumentos de recolección de información. Para la técnica fue la observación directa, ya que fue directamente en la Escuela Técnica Rómulo Gallegos, vuelvo y repito, y para la instrumento de recolección de información fue a través de un cuestionario en el cual se desarrollaron 14 ítems y fue apoyado en la escala tipo Likert. Por otra parte, tenemos lo que son las variables, que nuestras variables fueron el método Boya y herramientas didácticas. Sus dimensiones fueron la comprensión del problema, concebir un plan, ejecución del plan, examinar la solución obtenida, el constructivismo, estrategias de enseñanza, estrategias de aprendizaje estrategias de aprendizaje y recursos. Además de ello, ¿verdad? Tenemos lo que son los indicadores que fueron los ítems que fueron desarrollados. Para la validez y la confiabilidad tenemos que para la validez de este instrumento, ¿verdad? Fue validado por un especialista en física, uno en metodología y otro en experto en investigación. Y previamente fueron aplicadas la ecuación de alfa con la cual después resulta un 0.86, lo cual comprueba la gran necesidad que hay de implementar esta nueva herramienta didáctica. Ahora bien, en el capítulo 4 hablamos del análisis e interpretación de los resultados. Cuando hablamos de análisis de problemas, como la primera gráfica observamos, casi nunca el estudiante comprende el problema. Es decir, cuando él lee, él no interpreta ni comprende el problema, mucho menos extrae esa información. Es una de las problemáticas que se presentan en el estudiante. Por otra parte, ¿verdad? Tenemos que cuando el estudiante realiza un plan de resolución de problemas, es decir, cuando el estudiante se va a resolver un problema, no diseña un plan en específico, no lleva un paso ordenado, por lo tanto, esto conlleva a no llegar al resultado. Entonces, casi nunca el estudiante, con un 81%, casi nunca el estudiante tiene un plan para la resolución de problemas. Ahora bien, dentro del gráfico 3 tenemos lo que es la ejecución del plan.
eh, como el estudiante no entiende ni comprende, tan mucho menos diseña un plan, porque es una de las grandes problemáticas, para la ejecución del plan se le hace un poco más difícil, aunque ellos buscan comparar esos problemas con otros problemas y en base a esos otros problemas es que ellos buscan una solución, ejecutar ese plan, pero casi nunca realmente lo ejecutan de manera correcta. Por otro lado, cuando examinan la solución con un 93%, casi nunca los estudiantes, ¿verdad?, logran o demuestran o son capaces de examinar una solución, es decir, comprobar si lo que yo entendí, lo que a mí me estaban pidiendo en un primer momento de la comprensión del problema, es lo mismo o tiene coherencia con mi respuesta. Entonces, casi nunca el estudiante examina esa solución. Ahora bien, desde el constructivismo, nuestra segunda variable que de herramientas didácticas, hablamos del docente. En este caso, ¿verdad? Casi nunca el docente plantea sus ideas, digamos, sus ideas o los contenidos los plantea de manera contextualizada, con un 80% el docente con un 5% casi el docente nunca plantea las ideas o contextualiza, en este caso, el contenido. Por otra parte, hablamos de estrategias de enseñanza en el gráfico número 6. Hablamos de estrategias de enseñanza dentro de la variable de herramientas didácticas y el estudiante casi nunca, ¿verdad? O en este caso el docente casi nunca utiliza estrategias para la resolución de problemas, sino que simplemente se enfoca en una metodología tradicional, es decir, no hace participar al estudiante a través de discusiones socializadas o a través de debates, a través de otras estrategias de enseñanza. Casi nunca, sino que simplemente el docente se coloca ahí frente al pizarra y es un transmisor de información y simplemente copia el paso a paso de cómo hacer su problema. Por otro lado, dentro de la estrategia de aprendizaje, el estudiante casi nunca busca estrategias de decir o contextualiza los problemas. Bueno, esto sí, el docente mismo no contextualiza, ¿verdad? Mucho menos lo va a hacer el estudiante. Ahora bien, dentro de los recursos de variables de herramientas didácticas, el docente casi nunca utiliza recursos para poder llevar a cabo el contenido. A pesar de que la escuela técnica cuenta como bien me decía, cuenta con un CEBI, cuenta con metas pedagógicas, entre otros, casi nunca el docente usa esos recursos para la resolución de problemas y ni utiliza otros recursos para llevar a cabo esto mismo. Ahora bien, hablamos de nuestro capítulo 4 que habla de la propuesta. Mi propuesta, ¿verdad? Está enmarcada en una guía pedagógica la cual contiene ejercicios de problemas cualitativos, ¿verdad? Tanto resuelto como propuesto. Tiene como objetivo general promover el uso del método POYA como herramienta didáctica para el aprendizaje de las leyes de Kirchhoff. Y como objetivo específico es realizar estudios de circuitos eléctricos y elementos que estén presentes en el contexto propio del estudiante. Es decir, nosotros vamos a contextualizar a partir de estos problemas, profundizar los conocimientos adquiridos en el aula a través de su vinculación con la vida cotidiana del discente. Y el otro es promover los cambios de actitud hacia la resolución de problemas en las leyes de Kirchhoff en los estudiantes de electricidad a través de la aplicación y la demostración de práctica en los mismos. Ahora bien, esta es la estructura, si observamos, esta es la portada que tiene mi propuesta, ¿verdad? La guía, que es una guía pedagógica basada en el método POYA como herramienta didáctica. Aquí hablamos algo sobre la resolución de problemas y algunas de las actividades que los estudiantes van a realizar. Esto que observamos aquí, ¿verdad? Son los elementos resistivos, ¿verdad? Con los que se trabajó. En este caso, máquinas de coser, licuadora, cuchillos eléctricos, nevera, que son elementos que comúnmente están presentes en nuestro hogar. Y era una manera de nosotros integrar, que es uno de los propósitos de nosotros, del objetivo, ¿verdad? Era integrar estos elementos dentro de estos problemas. Además de ello, tenemos interruptor, ¿verdad? Y tenemos una fuente de voltaje, como esta que observamos aquí, que comúnmente también las observamos o las tenemos en nuestros hogares. Ahora bien, voy a plantear y voy a comenzar con el problema número 1. Voy a darles una idea de cómo planteo yo los problemas cualitativos con respecto a las leyes de Kirchhoff. Es muy importante saber que el estudiante ya debe tener algo de conocimientos previos, sobre todo con corriente, voltaje,
resistencia, y otros elementos, otros de los contenidos, conceptos básicos que debe manejar. En el problema 1 nos mencionan, ¿verdad?, de que el siguiente circuito, que observamos aquí, disculpen porque quizás no se ven muy bien las líneas de las líneas conductoras, pero bueno, el siguiente circuito corresponde a una habitación donde están conectados los aparatos que se observan en la imagen, ¿verdad? Observamos que están conectados un televisor, un bombillo, un DVD y un aire acondicionado. Uh-huh. Dice, en imagen, recuerda tomar en cuenta los valores dados en la tabla anterior. Cuando hablamos de valores dados, nos referimos a esta tabla. Yo le facilité a los estudiantes esta tabla. Cada una, si observamos, ya tiene su resistencia respectivamente y la potencia. Además de eso, entonces decimos que responde a lo siguiente: ¿qué corriente ha de ser mayor? ¿Cuál corriente ha de ser menor? ¿Qué te hace pensar que la corriente en la pregunta A es mayor? ¿Y en qué forma de energía se convierte esta corriente? Bien, ahora nos vamos a lo que es la solución aplicando el método Polya. Primero, el estudiante debe leer y comprender qué es lo que se le está pidiendo. Cuando hablamos de la comprensión, hablamos de que el problema planteado, ¿verdad? Les pongo de la siguiente manera: el problema planteado está compuesto de resistencia. Cada una de resistencia, hablamos de que son estos elementos resistivos, ¿verdad?, que comúnmente conseguimos en nuestra casa. El estudiante debe saber cuántos elementos resistivos están conectados, y ya sabemos que son 4. De igual forma, hay un interruptor y 4 fuentes. Tenemos 4 fuentes de voltaje y un interruptor que está por aquí. Además de ello, asimismo, el circuito contiene 2 mallas y 2 nodos, respectivamente. Por aquí están los nodos y las mallas, la malla 1 y la malla 2, o como el estudiante la quiera llamar, 2 o 1. Y por último, nos piden, ¿verdad? El estudiante tiene que saber qué es lo que están pidiendo, cuál es mi variable y cuál es mi incógnita principal. Y el estudiante debe saber qué es la corriente. Ahora bien, nosotros nos vamos a lo que es el paso número 2, que es diseñar un plan. ¿Verdad? Hablamos de que las preguntas que giran en torno a la corriente para poder diseñar un plan. Es decir, yo tengo que saber qué me están pidiendo, cuánto es la resistencia de cada uno de estos elementos resistivos para poder diseñar un plan y poder dar respuesta cuando me toque ejecutar ese plan. Además de ello, debo tener conocimiento sobre lo que es la ley de Ohm, la cual me habla de que la corriente es inversamente proporcional a la resistencia. Es decir, que cuando el estudiante debe manejar este concepto básico, que si una aumenta, la otra disminuye y viceversa. Ahora bien, para la ejecución de un plan, ¿verdad?, tenemos que damos respuesta a las interrogantes. ¿Qué corriente ha de ser mayor? Entonces él tiene que plantearse que por medio de la ley de Ohm, ¿verdad?, la corriente que ha de ser mayor es la que pasa por el aire acondicionado. ¿Por qué? Bueno, porque entonces yo me voy a lo que es la resistencia y me voy aquí a mi cuadro y observo que, bueno, es que resulta que el aire acondicionado tiene una resistencia de 11 ohm, y de acuerdo con la ley de Ohm, que la corriente es inversamente proporcional a la resistencia, y yo, si tengo una resistencia muy pequeña, voy a tener una mayor corriente. Es decir, el estudiante tiene que ser crítico, de tener dominio conceptual de lo que se le está planteando. Además de ello, nos habla, ¿verdad? La parte B nos habla cuál ha de ser menor. Entonces nos vamos nuevamente a la ley de Ohm y nos enfocamos en lo que, en el cuadro anterior, y vemos cuál de la resistencia, para que la corriente sea menor, tiene que haber una resistencia mayor. Entonces yo me voy al cuadro y observo cuál de estos elementos tiene mayor resistencia. Por otra parte, nos habla de que la tercera pregunta nos habla de que te hace pensar que la corriente de la pregunta A es mayor. Entonces es ahí donde el estudiante se involucra con el contenido y nos habla de la ley de Ohm y nos establece lo que menciona la ley de Ohm y nos la define. Ahora bien, en la última parte, que en qué forma de medida se convierte esta corriente, entonces hablamos del efecto Joule y vemos cómo cada uno de estos elementos resistivos, ¿verdad?, transforman su energía, y principalmente le hablamos de que es calor, digamos que en modo general. Una vez que el estudiante observa y su ejecución del plan, se va a lo que es la solución y observa si esta es coherente o no es coherente con respecto a lo que es la ley de Ohm.
Es una manera de verificar su solución. Bueno, vamos a un segundo ejemplo, pero antes quiero mencionar que ya como estoy un poquito pasada de tiempo, voy a tratar de ser lo más breve posible con respecto a mi estrategia, porque todavía me falta explicar un poquito más lo que son las conclusiones y recomendaciones. Continuemos. En el segundo problema nos habla que realice un esquema ilustrado de un circuito que usted visualice en su casa, es decir, ya estamos contextualizando los contenidos al estudiante. Utilice los símbolos dados por el docente en los cuadros iniciales de la guía, es decir, aquellos cuadros que yo les mostraba, ¿verdad? Que vamos a ver estos cuadros disculpen, estos cuadros que he mencionado aquí. Entonces, esos son los que se van a utilizar y van a responder las siguientes interrogantes. Uno, ¿cuál de los elementos disipa mayor energía? ¿A qué tipo? La pregunta B dice, ¿a qué tipo de asociación corresponde su circuito? De acuerdo con su circuito, ¿cuáles elementos, ¿verdad?, son receptores de energía y en qué forma se transforman? Como cuarto punto, ¿verdad?, la cuarta respuesta, la cuarta pregunta sería, ¿cuál de los elementos receptivos presenta mayor caída de potencial? En la pregunta E digo, ¿qué puede decirme acerca de los kilovatios hora partiendo de los cuadros iniciales dados por el docente en esta guía? Y por último, ¿por cuál de las mallas ha de pasar mayor corriente? Entonces, ya entendemos, el estudiante tiene que saber o tiene que tener algo de dominio con respecto a lo que es un circuito eléctrico, como son sus conexiones, y partiendo además de las guías que nosotros hemos, ya sea que yo facilité al estudiante, entonces podemos comenzar con el primer paso del método POLIA, que es comprender el problema. Entonces él tiene que leer detalladamente lo que es el problema, qué es lo que le piden, qué es lo que le están, cuáles son las incógnitas en su problema. Entonces, en el mismo me piden construir un circuito con algunos de los dispositivos, ¿verdad?, que anteriormente la docente facilitó a través de una guía. Como debo aplicar las leyes de Kirchhoff, ¿verdad?, el circuito debe tener al menos dos mallas y por otro debe responder las preguntas en base a lo que es la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff, respectivamente. Ahora bien, ahora él se va a diseñar un plan. Cuando él diseña un plan, que es lo primero que tiene que hacer es dibujar, ¿verdad?, dibujar lo que es el circuito, cómo él va a distribuir a su manera, porque eso va a ser a su manera y de acuerdo a como lo visualice en su casa, cada uno de los elementos, ¿verdad?, positivos que se le presentan. Una vez que él logre, ¿verdad?, dibujar sus circuitos y sus mallas, sus nodos, el circuito completo, ahora él va a ejecutar el plan. Ese plan lo va a ejecutar en base a las respuestas que él utilice o de los elementos que él utilice, porque quizás hay unos que utilizaron cocina eléctrica, pero otros no. Otros quizás utilizaron un secador de cabello, un televisor, solamente en su casa había eso, pues, que también es realidad. Entonces, ahora bien, en base a eso, nosotros vamos a responder cuando él ejecuta, cuando él ya diseña ese plan, que es decir, que ya elabora su circuito, él va a dar respuesta a través de la ejecución de ese plan. Entonces, ¿cuál de los elementos disipa mayor energía? Entonces él tiene que irse a la resistencia, ¿verdad?, a su guía, él debe tener su guía y va a observar que la resistencia del secador es de 8 ohm, lo cual es menor de todos los dispositivos. Esto quiere decir que el que disipa mayor energía es efectivamente el, el, este, el, el secador. Ellos incluso, a mí me pasa algo muy particular de estos problemas, es que ellos cuando ellos me decían que ellos no entendían entonces por qué, o sea, que ellos sabían que la cocina eléctrica calentaba bastante, pero ellos asumían y pensaban que eso fue algo de lo que me impactó mucho también, que me llamó mucho la atención y me llenó mucho como docente, fue que a través de estos problemas ellos entendieron que cuanto mayor energía se disipa, ¿verdad? Es cuanto menos es la resistencia, menor es la resistencia. Incluso yo les explicaba en la cocina eléctrica, porque esa es la realidad actual de Venezuela, ¿verdad? Y es que ellos pensaban que las resistencias de la cocina eléctrica eran muy grandes en comparación a otras. Y bueno, y a través de este problema fue que yo les fui explicando de que no era así, de que se daba un efecto Joule por el choque entre los electrones. Y bueno, y se fueron ahí desarrollando los contenidos. Fue de verdad muy productivo, el trabajar con esto es muy, muy productivo, sinceramente. Bueno, y así dan respuestas a cada una de las preguntas, a qué tipo de asociación corresponde, entonces en paralelo, y bueno, y así realmente contestan cada una de las preguntas. ¿Por cuál de mallas ha de pasar mayor corriente? Ahora nos vamos con este punto que es el que yo quiero tocar. Por cuál de las mallas ha de pasar mayor corriente. Explique.
Él habla de que lámpara, en este caso en particular, el circuito por la malla 2, porque a pesar de tener la misma cantidad de fuentes de voltaje, que eran 110 voltios, ¿verdad? Que son estas que están aquí, 1, 2, 3 y 1, 2, 3. Entonces, aquí los artefactos con menor resistencia al paso de la corriente, tienen artefactos como, hay artefactos que tienen menor resistencia al paso de la corriente. Esto se evidencia con la ley de Ohm. ¿Qué pasó en este caso particular? Que los estudiantes, nosotros generalmente como docentes, lo que hacemos es método de malla, hacer sumatorias de corriente, de voltaje, y nos vamos desglosando los problemas, ¿verdad? Nos vamos desglosando los problemas para demostrar que por una de las mallas debe pasar mayor corriente que la otra, ¿verdad? Que es lo que nos plantea las leyes de Kirchhoff y la ley de Ohm. Ahora bien, no es necesario, para en este caso en particular no fue necesario tener que hacer una demostración matemática tan larga y tan tediosa para el estudiante porque ve tantos números, tantas multiplicaciones, tantas sumas y restas, que quizás para el estudiante es un poco tedioso. Entonces, simplemente con ellos sumar la cantidad de resistencias que había y aplicar la ley de Ohm, ellos podían observar por cuál de las mallas había mayor o menor paso de corriente. Incluso, como siempre debo destacar que sí, efectivamente tuve que demostrarlo porque hubo uno de ellos que me decía, profesora, pero, y si eso es mentira, entonces tuve que demostrarle por método de igualación, hacerle la demostración matemática de que eso era correcto. Y para ellos también fue muy sorprendente el hecho de ver que, el hecho de ver cómo todos los pasos que ellos obviaban solamente con tener dominio conceptual y simplemente con saber que simplemente tienen que sumar la resistencia, los voltajes y hacer sus cálculos de manera muy sencilla. No digo que no que se obvien, pero sí se reducen bastante los cálculos matemáticos. Y bueno, finalmente quiero decir que esto que está aquí es igual a esto que está aquí y creo, ¿verdad?, que como para el estudiante es mucho más visible resolver un problema de este tipo, que él pueda observar a ver solamente estas resistencias como un circuito cualquiera. Eh, es algo de lo que, por eso mi propuesta te trae digamos, como un beneficio más al estudiante, ¿verdad? Ya que logrará entender mejor las leyes de Kirchhoff a través de problemas cualitativos totalmente contextualizados, totalmente contextualizados a su realidad. Bien, cada uno de estos elementos, yo creo que cada uno de estos elementos son muy comunes conseguir en casa. Sin embargo, ¿verdad? Destaco por aquí que estos son los elementos, no se debe, ¿verdad? Yo también soy partidaria de que al estudiante se le debe dar a conocer los elementos resistivos que comúnmente se presentan en los textos, porque el día de mañana, si ellos continúan sus estudios a nivel universitario, obviamente, ellos no van a ver un circuito con este tipo. No, sino que lo van a ver en un circuito de esta manera. Pero esto es más que todo para la comprensión de lo que es la ley de Kirchhoff, cómo poder calcularlo, una iniciación a esa metodología. Ahora bien, dentro de nuestras conclusiones y recomendaciones tenemos que, dando respuesta a nuestro objetivo previamente planteado, ¿verdad? El diagnóstico se vio la necesidad, sin duda alguna, se vio la necesidad de implementar, ¿verdad?, nuevas estrategias para el proceso de enseñanza de los estudiantes. Además de ello, dentro de la factibilidad, cuando hablamos de la factibilidad, vimos que, que elaborar esta guía o llevar a cabo esta propuesta no requiere de muchos recursos monetarios, digamos de esa manera, ya que podemos elaborar esta propuesta o podemos realizarla haciendo uso de los textos normales, pero solamente transformando esos problemas a esta nueva modalidad de ejercicio, por decir. Es decir, lo que quiero decir es que podemos tomar ejercicios que hay en los libros y esa resistencia que se presenta en los libros, bueno, llevarla a lo que es esto. Es decir, no requiere de muchos recursos monetarios. Por otra parte, bueno, se hizo la propuesta de una guía pedagógica, la cual, como vemos, está elaborada por los diferentes ejercicios ya resueltos y además no propuestos por parte para el estudiante. Y como ventaja, bueno, además de que el estudiante tiene otra visión cualitativa de cómo se resuelven los problemas, además de ello, la propuesta no lleva un alto costo y además se puede aplicar en cualquier institución, en cualquier institución educativa. Y bueno, finalmente mi propuesta creo que realmente da un enfoque diferente a lo que es la resolución de problemas. Un enfoque muy distinto,
Además, el estudiante se siente participativo, contextualiza, participa, el estudiante participa y contextualiza, es lo que yo pude observar y se le facilita el aprendizaje al estudiante. Realmente yo creo que se llega, no es que realmente creo, se llega a un aprendizaje significativo a través de esta metodología. Por otro lado, dentro de las recomendaciones tenemos que es una alternativa viable en el proceso de enseñanza, además de ello que a través de la misma se promueve la actualización y capacitación de estrategias de enseñanza. Por otro lado, se estimula la participación tanto del personal directivo y docente, y finalmente podemos publicar la guía didáctica con la finalidad de llevar información a más docentes. Estas son algunas de las recomendaciones a partir de los resultados de esta investigación. Bueno, no queda más que decir que muchísimas gracias a mis estimados jurados y tutor, gracias por su atención. Bueno, y finalmente, lo dejo con esta cita. Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, y es la voluntad. Muchas gracias por su atención y agradecida por todo. Aquí les dejo la referencia. Muchas gracias.